Siguiente. 12. Uy, esto también es de grueso calibre. Ya, vamos a ver. Vamos a aplicar NIC 32, NIF 9 y NIF 23. Una empresa toma un préstamo por 1,5 millones de soles a una tasa de interés mensual del 0.5%, paga una comisión de desembolso de 250.000 soles. ¿Quién no ha visto esas comisiones de desembolso, verdad? O sea, el banco te promete prestarte 1.500.000, pero te transfiere 1.250.000, nada más se quedó con 250. Esa es la famosa. Eso también se llama costo de transacción, colegas. Muy bien. Plazo en meses, 12 por 12 meses, y el valor de la cuota, lo que nos va a cobrar el banco durante 12 meses es 129.100. Y miren, nosotros tenemos los correos de ustedes, vamos a enviarle a sus correos estos materiales con todo lo que se está hablando acá, pero si estás desesperado por aprender y quieres recibirlo hoy mismo, ¿no? Ahí en la página inicial hay un correo, ahí dice contacto@fastconsulting, ahí lo pides y te lo envían esta noche. Te ponen aprietos a mi asistente. Para que veas de dónde sale esto, miren, ¿cómo sabemos que la cuota va a ser 129.100 lo que nos va a cobrar el banco por este préstamo? Porque aquí hemos insertado una fórmula financiera, pago. Esta fórmula es para calcular los pagos en una amortización francesa, la más común que se utiliza en todos los mercados financieros. No es la única, pero es la más común. Amortización francesa, que significa que el pago es constante todos los periodos, ¿de acuerdo? No sé si ustedes recordarán, pues cuando estábamos en la universidad, cuando llevábamos el curso de matemáticas financieras, llevábamos una calculadora financiera a la universidad, le metíamos los datos, le dábamos enter y la calculadora convulsionaba 5 minutos, ¿no? De recién te da el dato. Felizmente el Excel nos ayuda, míreme, solo pone esa fórmula pago con todos esos datos y sale el cálculo sin mucho estrés. Ahí está lo que vamos a pagar. Muy bien. Entonces, primer paso para contabilizar instrumentos financieros al costo amortizado, medir la tasa efectiva. ¿De acuerdo? Porque si hay costos de transacción, la tasa efectiva no es igual a la tasa contractual. Primero, calculemos la tasa efectiva. Anteriormente lo hemos calculado con una fórmula TIR, ahora vamos a calcularlo de otra manera. Vamos a decir de esta manera. ¿Cuánto hemos recibido en dinero? ¿1,5 millones? No. Hemos recibido 1.250.000, el banco nos quitó 250 de arranque. El banco nos obliga a pagar 129.100, eso sí es correcto. El plazo es 12, también es correcto. Tengo 3 datos. Voy a utilizar nuevamente la función financiera del Excel, pero ahora para hallar el concepto tasa. ¿Lo ven? Tasa. Ahora sí sé cuál es la tasa real de este préstamo. ¿Cuál es la tasa? 3.46666648. ¿No? Esa es la tasa efectiva de este préstamo, ¿no? Semejante mentira a la del banco, ¿no? Muy bien, una vez que tengo la tasa efectiva, ¿cuál es el segundo paso? Lo vimos en el caso anterior también, calcular el costo amortizado. Costo amortizado, muy bien, saldo inicial, el importe que hemos recibido, 1.250.000, gasto financiero es saldo inicial por la tasa efectiva, luego lo reducimos por los pagos, 129.100, y tenemos un saldo final. El saldo final se convierte en saldo inicial, le aplicamos nuevamente la tasa, lo reducimos por los pagos y nuevamente el saldo final. Y así hasta el mes 12 todo está bien si es que aquí me sale 0, ¿no? Si al final sale 0, todo está bien. Bien, esos son los cálculos previos. Ahora corresponde hacer los registros contables, lo que nos alocan los contadores. El asiento contable. Bueno. Registro inicial, ¿cuánto recibimos de préstamo? 1.250.000. Por lo tanto, el préstamo por pagar se mide a 1.250.000. ¿Qué les parece? Por ahí no vaya a ser que venga un contador talibán, que me pasó una vez en una universidad, que fui a enseñarle a 40 profesores de una universidad, aquí me manda a enseñarles, donde yo hice este asiento contable y se enojaron mucho porque querían que en el pasivo ponga 1,5 millones. ¿Por qué? Porque el contrato lo dice. No, ¿de dónde sacas eso? Si ¿cuántos recibió en dinero? 1.250.000. Pero estás obligado a pagar 1,5 millones. Yo lo sé que no solo estoy obligado a pagar 1,5 millones, estoy obligado a pagar más. Estoy obligado a pagar 129.100 por 12 veces. Pero esto no niega ese pago. Este 1.250.000 que está ahí es el valor presente de las cuotas pactadas, calculadas con la tasa efectiva.
con el 3.466664. ¿Cómo se llama ese criterio de medición? Costo amortizado. ¿De acuerdo? Bien, ese es el saldo inicial que cuadra aquí con mi cuadro del costo amortizado. Viene el gasto financiero devengado, perfecto. Gasto financiero contra un incremento en los préstamos por pagar. Pago de la cuota, 129.100 con reducción de préstamos por pagar. Saldo final de mi préstamo al cierre del primer periodo, 1.164.231, que cuadra con esto. Ya le dije, este cuadro va a guiar tu contabilidad. Usted como contador de excelencia debe hacer esto, nada más. Los asientos contables, ¿quién lo hace? Tu pulpín. Pulpín contabiliza. Y ya sé a dónde debes llegar, le dices. Pobre que no llega a los saldos. No sé cómo lo haces, pero me llegas a esos saldos. Y eso también le sirve a los auditores, ¿eh? Los auditores financieros, tanto estar vouchando, ¿eh? Valor presente, lo que queda por pagar y ya está. Eso tiene que estar en el saldo. Técnicas de auditoría. Segundo mes. El segundo mes. Ajá. Ahora sí, ponémosle el criterio de la norma NIC 23, ¿de acuerdo? Resulta que este préstamo ha sido obtenido para construir un edificio, para construir un ascensor, para construir un activo de la empresa. Perfecto. Y ese activo es considerado activo apto. Muy bien. ¿Qué significa? Que el costo financiero que yo incurro en el préstamo, dirigido a esa construcción, no debería mandarse al gasto, debería capitalizarse. Muy bien, forma parte del costo. Muy bien, ante ello la norma NIC 23 tiene 3 criterios que debemos conocer a detalle, que no lo vamos a explicar acá a detalle, solo vamos a nombrarlos, que es inicio. ¿Cuándo se inicia la capitalización? No se inicia desde que tomo el préstamo, ¿eh? Hay 3 consideraciones que deben tomarse en cuenta para iniciar la capitalización, ¿de acuerdo? Uno de ellos es que ya se estén devengando intereses, otro de ellos es que ya se esté pagando al constructor, y el tercer requisito es que ya se estén haciendo actividades de construcción. Si no reúnes esos 3 requisitos, no puedes capitalizar todavía. Entonces, supongamos que en el primer mes todavía no he hecho nada de eso. Si no he hecho nada de eso en el primer mes, ¿qué hago con ese gasto, con ese costo financiero? Lo mando al gasto. Ahí está el asiento contable. Pero resulta que en el segundo mes sí ya comencé a hacer actividades para construir, ya puedo capitalizar, reunir los 3 requisitos. En ese escenario, esos 43.357, miren cómo se registra. Ya no va al gasto financiero. ¿A dónde va? Al costo del activo. En el plan contable hay una divisionaria donde tienes que poner. Muy bien. Y el pago de la cuota reduce la deuda. ¿Qué les parece? Bien. Asumamos que todo lo que está pintado de plomo ahí son los meses en que debo capitalizar. Hay un mes, el mes 6, donde no se capitaliza. ¿Por qué? Porque ocurrió una suspensión. La norma dice, si es que se suspende el proceso de construcción, suspendes la capitalización. ¿Qué tal si en el mes 6 hubo un paro de construcción civil? A ver, construye pues, atrévete a poner un ladrillo en pleno paro de construcción civil. No, se detiene la construcción. ¿Qué hacemos con la capitalización de intereses? La suspendemos. Pasa este inconveniente y volvemos a capitalizar. Lo retomamos. ¿Me dejo entender? Todos esos criterios, ni 23, ¿de acuerdo? Y en el mes 11 terminamos la construcción, así que terminamos la capitalización. ¿Cuánto se ha capitalizado en total? Ahí está. Vía asientos contables, todo eso se ha capitalizado. ¿Cuánto se ha mandado a gastos? 75.054. ¿Facilito o no? Muy sencillo, profe. ¿Dónde está la complicación acá? Aquí no hay complicación. Hay complicaciones, sí va a haber complicaciones. Por ejemplo, cuando la empresa obtenga un préstamo y de ese préstamo utilice dinero para pagar a proveedores, pagar planilla y pagar al constructor. Uy, ahí sí te complicaste la vida. Porque no todo el interés es capitalizable. Una parte nada más. Otra complicación. Te prestas dinero de 2 bancos, lo metes ese dinero de 2 bancos diferentes, lo metes en una cuenta de ahorros de un tercer banco y mezclas todo el dinero ahí. Y de ahí sacas para pagar al proveedor, para pagar al trabajador y para pagar al constructor. Hay varias preguntas ahí. ¿Cuál de los 2 intereses capitalizo? ¿Y en qué proporción? Hay varias preguntitas ahí. Esas son cosas complicadas de un curso de NIC 23, ¿no? Acá estamos en ejercicios sencillos. Muy bien. Entonces ahí tenemos ese costo financiero y ya el profesor Reyes nos dirá qué hacer con ese costo financiero. Pero hay una complicación adicional. ¿Qué pasaría si el tesorero de esta empresa toma el 1.250.000 soles
Y como él sabe que se va a desembolsar de a pocos, ¿no ves? Los 129.100 que incluye principal e intereses, se va a desembolsar de a pocos. En lugar de que pierda valor el dinero, lo deposito en un banco para que gane intereses, ¿no? O sea, ¿para qué voy a mantener ese dinero inutilizado ahí? Mientras le pago de a pocos al constructor, ese dinero puede estar en un banco generando intereses a mi favor, es decir, ingresos financieros. Supongamos que esa es la situación y estos son los ingresos financieros que genera ese depósito en un banco. ¿Qué dice la norma al respecto? Pues el interés devengado es un ingreso financiero. Sí, perfecto, ahí está. Pero el interés que se devenga en el mes 2, justo en el mes en que comienzo a construir, ese interés no debe ir a ingresos financieros. Debe ser un menor costo de construcción del activo. Por eso es que miren el asiento contable. Entonces, ¿cuánto se va a ingresos financieros? 2.706. ¿Cuánto a menor costo del activo fijo? 8.083. ¿Cuánto en total he capitalizado? Mis costos financieros devengados a favor del que me prestó plata, menos los ingresos financieros devengados de ese dinero que yo deposité. Ahí está. Entonces, yo me animo a pensar que sí, pues que esta es una diferencia versus el criterio del costo de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Que ya nos hablará nuestro profesor. ¿Qué dice el profesor? Voy a poner ahí el PowerPoint. 12, capitalización de intereses. La siguiente. Este de acá. Ahí. Ese. Listo. A ver, realmente, permítanme decirlo así, por favor, siento una suerte de placer académico cuando, transcurrido mucho tiempo, me encuentro con gratos amigos conceptuales como este concepto de la correlación o asociación de ingresos y gastos. Y resulta sí evidente que la norma contable tiene un soporte, un descanso, una columna vertebral desde el punto de vista técnico, conceptual, para sostener la capitalización de los intereses cuando los préstamos o los endeudamientos están destinados a la adquisición, producción o construcción de un activo. Y claro, lo que hace la norma contable es recoger ese viejísimo concepto de la asociación o correlación de ingresos y gastos. Permítanme, por favor, esta ligereza, porque siempre, cada vez que toco este tema, se me viene a la memoria, y por eso digo que el tiempo nos da gratas satisfacciones con el recuerdo, al menos, que un viejo profesor en la universidad nos decía en aquel entonces a los jóvenes alumnos, utilizando los aforismos en el curso de doctrina contable, nos decía, ¿no? Jóvenes, no hay ingresos sin gastos, ni gastos sin ingresos. Claro, con sus secciones respectivas. Y hacía referencia, en aquel entonces, estoy hablando de allá por la década del 70, hacía referencia que efectivamente en todo negocio se hacen inversiones que se van convirtiendo sistemáticamente en gastos, y estos tienen su correlato con los ingresos que van generando en cada periodo. Y por eso se decía, no hay ingresos sin gasto ni gastos sin ingresos. Obsérvese casi a pie de página que esto es algo así como el primo hermano del principio de causalidad, artículo 37, a fin de determinar la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para generarla y mantener su fuente. Entonces, cuando la norma contable, la 23 a la que hace referencia Freddy, establece este mecanismo de capitalización, obedece al hecho de un activo acto. Y en la definición, el activo acto es aquel activo que está tomando un tiempo considerable para poder entrar en funcionamiento, para estar listo para su uso, para su explotación o para su venta. Y entonces, durante ese tiempo, se parte de la premisa, de la hipótesis, de que ese activo no está generando ingresos, no está generando renta, y por eso la norma contable suspende el reconocimiento del gasto por esos intereses para disponer su capitalización, su inclusión en el costo, mientras esté en esa etapa que podríamos llamar preoperativa. Esa es la razón, ese es el fundamento por el cual los intereses se capitalizan en el costo. Eso está claramente definido y comprendido desde el punto de vista contable. Pero no ocurre lo mismo desde el punto de vista tributario, cuando, no obstante el principio de causalidad contenido en el artículo 37, un artículo muy anterior a este, el 20, cuando define el costo de adquisición, establece en cada caso los elementos o los componentes de ese costo, pero termina diciendo, en ningún caso los intereses podrán formar parte del costo del activo.
Clarísima. Es una conclusión, un mandato vertical, porque dice, en ningún caso, o sea, no hay excepción, no hay posibilidad de capitalización aun cuando el activo no esté generando renta. Me da la impresión que esta es una suerte, permítanme decirlo así, creo que es un atrevimiento, pero no encuentro otra expresión más clara para plantearlo. Creo que este fue un desliz del legislador, porque ese argumento llevaría al intérprete de la norma tributaria a considerar que, como los intereses de financiamiento en la adquisición de un activo acto que todavía no está listo para su uso, todavía no está listo para su aplicación, cuando dice que estos intereses no pueden formar parte del costo, pareciera ser que le abre la puerta de par en par para que esos intereses se reconozcan de manera inmediata, respetando el concepto del devengo, como gasto del periodo para propósitos tributarios. Es decir, vamos a tener un monto X, ¿no es cierto?, un monto X de intereses capitalizándose en el costo del activo, pero para efectos tributarios afectando los resultados del ejercicio. Y uno se pregunta, en el campo tributario, ¿y dónde quedó el principio de causalidad? Si ese activo no está generando renta, si ese activo no está ayudando a mantener la fuente productora, y el artículo 20, con antelación al artículo 37, dice, oiga, casi de manera indirecta, no lo dice así, por favor, no vayan a pensar de que estoy repitiendo la supuesta literalidad de la norma. No, es la interpretación, porque cuando me dicen en ningún caso los intereses pueden formar parte del costo del activo, lo que me está diciendo, oiga señor, esos intereses llévelo al gasto. Y si la propia norma está insinuando que llevemos esto al gasto, es porque la propia norma está planteando un gasto deducible para efectos del impuesto a la renta. Como diría alguna conductora de televisión, ¿esto será cierto? ¿Será cierto que la administración tributaria estaría dispuesta a aceptar la deducción de intereses no capitalizados en el costo capitalizados en el costo del activo, pero llevados por vía de la declaración jurada como una deducción de gastos por intereses ante la imposibilidad tributaria de poder sumarlos en el costo? A mí me da la impresión de que esta debilidad de la norma tributaria podría ser aprovechada nuevamente a la luz de la norma 8 del Código Tributario y de establecer que el contribuyente, probablemente haciendo uso de la norma contable para capitar los intereses, ha hecho no uso de una debilidad de la norma tributaria para poder plantear la deducción por vía de la declaración jurada. En mi opinión, estos intereses tributariamente también deberían diferirse. Es decir, tener un similar, no igual, un similar tratamiento al contable. En la contabilidad los intereses se capitalizan en el costo, pero para efectos tributarios esos intereses deberían mantenerse diferidos hasta que el activo entre en funcionamiento. Y recién en ese momento, cuando encuentre su correlato con las rentas grabadas o con el mantenimiento de la fuente productora, recién en ese momento se harán deducibles. Ojo, que una vez que los intereses están capitalizados en el costo, esos intereses no forman parte del costo computable ni para la venta ni para la depreciación.